Sobre el tema del aborto. Habla asambleísta Sofía Espín. De rechazar ese informe de mayoría, un informe que esperamos también sea rechazado en el Pleno de la Asamblea Nacional y lleguemos a debatir esta posibilidad que ponemos y nos vemos presionados tristemente por esta sentencia de la Corte Constitucional. Luego, si hay alguna pregunta, dispuesta para contestar. Siempre es importante, César, que la ciudadanía sea consultada en temas tan sensibles como el que estamos el día de hoy debatiendo, la vida de un ser humano con una temporalidad, cuando todos en este planeta tenemos espacios para ser parte, para disfrutar de todos los derechos que se dan a partir de que hay vida. César, por favor. Asambleísta César Ron del Partido Social Cristiano. Buenas tardes a todos. Realmente nos une hoy día no solo la vida, sino que los legisladores tenemos que actuar dentro de la ley, de la Constitución, el derecho y la legalidad. Y resulta pues que en este caso no hay ni Constitución, ni legalidad, ni derecho, ni nada. Las cosas que empiezan mal, terminan mal. ¿Y por qué empieza mal? Me lo dijeron aquí algunos colegas de asamblea. La Corte Constitucional se viene extralimitando en sus funciones en el Ecuador. La Corte Constitucional ordena que se legisle respecto al aborto no punible. Y le da nada más ni nada menos la orden al defensor público. Y luego que pase ese informe a la Asamblea Nacional. Que yo sepa, la que hace las leyes de acuerdo a la Constitución y la ley de la Asamblea Nacional. Y la Corte Constitucional lo que tiene que vigilar es que se cumpla con los procesos constitucionales de elaboración de las leyes. Porque si la Corte Constitucional quiere legislar, mejor es que se cierre la Asamblea y la Corte Constitucional legisle. Así que esto hay que dejarlo bien claro. La extralimitación que ha tenido la Corte Constitucional, y no es el primer caso, ya son varios, hay que decirlo con absoluta claridad. Lo segundo, nos guste o no nos guste, es parte de las falencias, de los vacíos legales que tiene el sistema jurídico ecuatoriano, la institucionalidad del país. ¿Y a qué me refiero? Que los dictámenes de la Corte Constitucional son de última instancia y son inapelables, nos guste o no nos guste. ¿Qué significa eso? Que a pesar de los vacíos legales que hay en el sistema legal ecuatoriano, no nos queda más que acatar el dictamen de la Corte Constitucional, que es inapelable y de última instancia. ¿Y a qué se refiere el dictamen de la Corte Constitucional? Se refiere a una reforma, escúchenme bien, a una reforma al artículo 150 del Código Integral Penal. ¿Respecto a qué? Al aborto no punible. En el inciso 2 hay dos excepciones, dos. La una, cuando se trata de salvar la vida de la madre, y esa es una decisión que la toma el médico tratante. Aquí está el doctor presidente del colegio de Guayas. Y la segunda excepción que cambia la Corte Constitucional en caso de violación a personas con discapacidad, y ahora simplemente dice en caso de violación. Reforma al Código Penal, artículo 150, el inciso 2. Ya lo dijo Pierina muy claro, aquí no hay derecho al aborto, ni en el Ecuador, ni en la legislación ecuatoriana, ni la legislación internacional. No hay derecho al aborto. Lo que sí hay en el Ecuador, constitucionalmente consagrado en el artículo 45 de la Constitución, es el derecho a la vida, desde la concepción. Que yo sepa, señores periodistas, señores legisladores, la Constitución ha sido reformada, sigue vigente, y eso es lo que tenemos que defender, la vida desde la concepción. ¿Qué ha ocurrido? No puedo decir en la Asamblea Nacional, porque esto todavía no ha ocurrido en el Pleno. En la Comisión de Justicia que era llamada
aplicar la ley. Que lo único que tenían que hacer es coger el dictamen de la Corte Constitucional y ejecutarlo tal cual. Plazos, tiempos y formas. No lo ha hecho. Ha querido legislar, yéndose más allá, extralimitándose, violando el derecho, violando la Constitución, en una franca aberración jurídica que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Porque esto no viene de cualquier comisión. Viene nada más ni nada menos que de la Comisión de Justicia. ¿Qué acaso no sabe la Comisión de Justicia que los dictámenes de la Corte Constitucional son de última instancia inapelables? Y lo que se tiene que hacer es aplicar lo que le manda la Corte Constitucional y punto. Así que hoy no solo estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo la ley, estamos defendiendo el Estado de Derecho, estamos defendiendo la institucionalidad. Con huecos, no importa, pero la que tenemos, esa es. Y por lo tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional, y espero que así sea, porque la Asamblea Nacional no puede caer en el mismo desacato. Escúchenme bien. La Comisión de Justicia ha caído en un franco desacato al dictamen de la Corte Constitucional. Y espero que la Asamblea Nacional lea la ley, lea la Constitución, lea el derecho y la juridicidad y no caiga en el mismo desacato al que le está llevando y empujando la Comisión de Justicia. Por lo tanto, espero que el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes se pare firme. Defienda la ley. Y la vida. Defienda la ley. La vida, siempre defendemos la vida. Por eso tiene que ser el dictamen de la Corte Constitucional acatado, porque es de última instancia y es inapelable. Aquí se ha deformado, y se ha deformado tanto Pierina y Sofía y Geraldine, se ha deformado tanto que resulta porque los buses públicos ahora se promueve el aborto. Vamos a pedir por información a los buses públicos, en este caso al municipio de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, que informe quién es el que ha autorizado no engañar a la gente con una publicidad mentirosa que afecta la moral y la fe pública. Hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero legislador César Rom. Les recuerdo lo que dice el artículo 45, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá, garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Recordarles a los medios de prensa que ninguna norma jurídica está arriba de una norma constitucional. Le damos la palabra, por favor, al abogado Ricardo Vanegas. Muchas gracias, Geraldine. Buenas tardes, señores medios de comunicación, compañeros asambleístas. Quiero ser muy puntual en esta intervención. Comparto plenamente las expresiones de cada uno de los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. En la defensa de la vida no pueden existir separaciones de ideologías. Aquí no hay ni izquierdas, ni centros, ni derechos. Aquí estamos todos como ciudadanos y como representantes de nuestros mandantes de defender los derechos constitucionales de los seres vivientes que se encuentran en gestación, porque así lo expresa claramente el artículo 45 de la Constitución. En segundo lugar, yo sí quisiera, César, no aclararte, pero sí señalarle al país que en la Comisión de Justicia fue una mayoría, no fuimos todos. No fuimos todos, el Ecuador sabe muy bien cuál ha sido nuestra posición, me refiero a la posición del asambleísta Tim, del asambleísta Basigalupo y en ocasiones del asambleísta Chimbo, pero la mía siempre en contra.
yo voté en contra de cada uno de los artículos de ese proyecto de ley que se aprobó por 6 votos en contra 4. ¿Por qué lo hice? Porque es verdad lo que dice el asambleísta César Ron, que sin ser abogado conoce muy bien el sistema jurídico ecuatoriano. Las sentencias de la Corte Constitucional no nos gustan, pero tenemos que cumplirlas. Porque no son revocables, no, como él dijo, no son apelables, no pueden ser declaradas nulas, no hay nada que se pueda hacer. El problema es que en la Comisión de Justicia todo estuvo mal desde el principio. Cuando yo les pedí a los señores de la comisión, al presidente de esa comisión, que tenga la gentileza de hacernos leer en primer debate, artículo por artículo, para saber qué es lo que iba a ser conocido por el Pleno en su primer debate, él lo único que hizo es hacer aprobar un informe y dijo que en el segundo debate vamos a hablar del tema de la temporalidad, de la objeción de conciencia y de la denuncia. Y así fue el informe del Pleno. Y fue con mi voto en contra y también mi objeción en el Pleno. ¿Por qué tengo que puntualizar en esto? Porque es evidente que ellos, me refiero a la mayoría, que se reunían con frecuencia en la presidencia de esa comisión, elaboraron ese informe y ellos ya sabían que iban a poner los 7 meses. Y también sabían que iba a haber 9 meses en el caso de las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Y bien señalado la asambleísta Espín, durante 6 meses planearon hacer eso, pero como vino la crítica de todas las redes sociales y de todo el Ecuador, en 2 días bajaron nuevamente el plazo y además conminaron a los asambleístas que no nos sumamos a esa, como bien ha señalado César, aberración jurídica, diciendo que nosotros somos contrarios a la defensa de los derechos. Miren, una comisión de justicia tiene que efectivamente, cuando toma una resolución, respetar los derechos y los principios constitucionales y el sistema jurídico ecuatoriano vigente. Este proyecto de mayoría no solamente contiene los errores que ustedes bien han señalado en cuanto a temporalidad, porque ellos no escucharon los informes técnicos científicos de personas calificadas, me refiero a médicos, que les decían en idioma inglés, les decían inclusive, pasado de las 20 semanas no se puede hablar ya de parto. Eso ya, perdón, no se puede hablar ya de aborto, sino de parto prematuro. Y los niños, los bebés, desde el 3er mes ya están sintiendo. Todo lo que sucede en su interior lo sienten. Me acuerdo que me interrumpieron cuando yo le preguntaba al experto inglés que estaba poniendo la imagen de la criatura a las 23 semanas. ¿Por qué me interrumpieron? Porque obviamente el presidente de esa comisión no le interesaba porque sabía esa imagen. Se molestaron cuando yo interrogué a una señora doctora que habló 40 minutos de cómo hacer la interrupción del embarazo, y cuando le pregunté que era doctora en qué, me dijo que en literatura. No sé cómo una doctora en literatura nos puede explicar a nosotros cómo interrumpir un embarazo, porque eso le corresponde a un médico, a un ginecólogo, pero no a un literato. Esos son los técnicos que recibió la Comisión de Justicia, y lo que es más grave, técnicos que fueron no una vez, 2 veces, 3 veces, y también fueron al Pleno. Es decir, era un plan orquestado por esta mayoría para que lo que decían estos señores, totalmente identificados
con la intención de crear derechos que la Corte Constitucional no ha fijado, se vean reflejados en ese proyecto de ley. Y les digo, a ustedes, compañeros asambleístas del Ecuador, este proyecto de ley viola además todo el sistema jurídico ecuatoriano, porque no es que no existen procedimientos en el Ministerio de Salud cuando llega a una casa de salud una niña o una mujer embarazada. Apenas la persona llega, es obligación de los médicos hacerle la revisión para ver si ha sido objeto de una violación, ordenar inmediatamente las pruebas de sangre para saber si tiene algún contagio, alguna enfermedad venérea, ¿verdad? Y hay un protocolo ya aprobado por el Ministerio de Salud que dice que en el caso de que esa niña o esa mujer esté embarazada, puede iniciar inmediatamente el proceso para ese embarazo no deseado, poderlo dar por terminado. No estaban creando nada nuevo, eso ya existe en el sistema jurídico. Le pusieron en ese proyecto nuevas funciones que no corresponden a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, demostrando, compañeros asambleístas y ecuatorianos, un desconocimiento total de lo que es el sistema procesal penal ecuatoriano. ¿Cuáles son los procedimientos cuando se produce la violación en una niña, en una adolescente o una mujer? Y cuando yo les interrumpía y les decía, señores, con todo el respeto, porque de los 10 miembros de esta comisión, el único que ha ejercido 30 años en materia criminal y que ha defendido niñas, mujeres y adolescentes violadas, soy yo. Decían que yo estaba equivocado. ¿Cómo puede estar equivocado si les estoy diciendo lo que hay que hacer en cada caso concreto? Y a pesar de eso, no me escucharon. Y les señalaba con artículos de cada ley, esto no es por esto, y me decían, tomemos votación y perdí. Entonces, les quiero decir, César, que no son todos en la comisión. Es una mayoría que se ha identificado desde el principio con el color verde, que es el color de los abortistas. Pero las comisiones no se pueden manejar así. Una comisión tiene que tener una objetividad y tiene que ser técnica en tratando un tema tan delicado y tan profundo como este. Y en razón de eso les quiero decir, señores periodistas y ecuatorianos, que este tema lo han seguido los asambleístas al igual que el pueblo ecuatoriano, que no son parte de la comisión, y han visto el comportamiento de todos. La presencia hoy día de los compañeros asambleístas demuestra que ese informe de mayoría va a ser derrotado ampliamente el próximo martes. Y yo invito a todos los asambleístas de todas las bancadas que nos están viendo a que vayan y defiendan el sistema constitucional y jurídico del país y que cumplan integralmente una sentencia que lo que dijo la sentencia es: hay dos derechos que han entrado en conflicto, que han chocado, el de los nacituros y el de las niñas, adolescentes y mujeres violadas. Esa colisión de derechos tiene que regularse con plazos y con reglas. Y ustedes, señores asambleístas, tienen que, el proyecto de ley que presenta la Defensoría del Pueblo, fijar plazos que sean razonables, protegiendo los derechos de las víctimas de la violación, pero protegiendo también a la otra víctima, que es el nascituro. Es decir, que cuando ese nascituro pase de un plazo que tiene que ser fijado, esa vida tiene que ser protegida por la Asamblea Nacional. Eso es lo que dijo la Corte Constitucional. Y yo le pido al señor Presidente de la República, no caiga en el juego de los abortistas. Vetar la ley tal como está por esta mayoría, evidentemente que no va a pasar, porque eso es un crimen, es una aberración.
Pero vetar la ley del informe de minoría que hemos presentado es el camino para cumplir con lo que la Corte dice. Pero si usted ve que esa ley, señor presidente, seguirá vigente esa sentencia de la Corte Constitucional, que es la puerta o la llave de la puerta para que se sigan produciendo abortos en todos los hospitales públicos y clínicas privadas de este país. Y eso tiene que acabarse. Lo que han señalado los dos asambleístas, Pierina y César, de que hay una publicidad engañosa, ellos a lo mejor van a decir es que la sentencia de la Corte Constitucional está vigente y tiene que cumplirse. Y eso es lo que hay que evitar. Yo lo invito, presidente Lazo, cuando reciba el proyecto de la minoría que ha sido aprobado por la mayoría de la Asamblea, analice esos dos plazos que hemos puesto con la asambleísta Espín y el asambleísta Bachiller. 6 meses en las mujeres, 6 semanas en las mujeres y 12 semanas en las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. Pero ni un día más, ni un día más. Y eso, yo les aseguro a ustedes, señores, es lo que va a ganar el próximo martes. No solamente hay que cambiar la temporalidad, compañeros, hay que respetar todo el proyecto de mayoría, porque todo ese proyecto es atentatorio a los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de la mujer, y sobre todo es atentatorio al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Vanegas. Quiero recordarles a todos los medios que la ciudadanía ecuatoriana, en su mayoría, está siguiendo todas estas conversaciones, estos conversatorios, y que estamos planificando ya grandes movilizaciones a nivel de todas las provincias. Es necesario que se tome en cuenta que temas tan delicados y sensibles como estos merecen ser elevados a consulta popular. Ahora sí, aquí sí queremos escuchar la voz de los especialistas. Le damos el paso a